Esta es la historia de Lux Arcadia, el infame y famoso débil invencible, noble expríncipe del extinto sagrado imperio de Arcadia. Por siglos la familia Arcadia gobernó las tierras del imperio hasta donde toca la luz, creyendo que su reinado sería eterno como el tiempo. Pero un día todo cambió, y nada fue igual desde entonces. Hace 5 años, un golpe de estado derrocó a la monarquía y obligó a los sobrevivientes de la familia a buscarse otra forma de ganarse el pan de cada día. Algunos se escondieron en las sombras y negaron su pasado. Pasaron los años. Lux va de un lado a otro sin oficio ni beneficio, hasta que la suerte lo pone en el lugar correcto. Un baño lleno de chicas. El temor de ser atrapado por la Guardia Imperial se cambia por dicha de ver hermosas chicas hasta donde alcanza la vista. Pese a la emoción del momento, Lux trata de remediar la situación haciendo gala de su irresistible carisma, sensual encanto y astucia real. En cambio, las señoritas no se toman a bien las insinuaciones del noble vago. Luego de un intercambio de golpes con las señoritas, despiertan los calabozos de un antiguo castillo. Al cabo de un par de horas, Lux descubre que está preso en la Academia Real de Caballeros Dragón, una institución de élite que entrena a las mejores guerreras del reino. La directora Relie Ingram lo contrata como empleado de limpieza. Al inicio, Lux no entiende por qué no lo sacaron a patadas de la academia tan pronto como llegó. Relie le explica que es el único hombre presente, ya que los mejores hombres de la escuela son soldados que sirven al nuevo imperio, y también porque están cortos de persona. Sin embargo, una de las estudiantes no está nada contenta con la decisión arbitraria de la directora. Aquella alumna es Lizare Teatismata, Lisa para las amigas o la princesa de la guerra escarlata para los enemigos, quien también fue la chica que Lux toqueteó en los baños el día anterior. Relie no dejaría que el intruso se marche impunemente después de manosear a sus alumnas, por lo que dejará que Lisa y Lux se enfrenten en un duelo por el pisoteado honor de la princesa escarlata. Además de la próxima pelea con Lisa, Lux sufre el peso de las acusaciones de sus compañeras. Incluso su hermana menor Airi y su amiga Nokuto escucharon los chismes que se dicen sobre él, que su hermano es un degenerado de lo peor. Pese a la situación tan adversa que le han ofrecido, Airi está feliz de que su hermano esté con ella. Si bien Airi extrañaba mucho a su hermano y no le faltan ganas de abrazarlo, debe guardar la compostura porque todos los ojos están sobre ellos. Airi le recuerda que el duelo con Lizarte es mucho más serio de lo que cree. Tanto ella como Lux deben fingir no tener ninguna relación con la antigua casa real, o de lo contrario serían considerados criminales. Los únicos destinos que pueden elegir es trabajar el resto de su vida como un esclavo para pagar la deuda impagable que tiene con el imperio, o pelear con todas las fuerzas que el alma le da contra Lizarte y encomendarse a todos los santos habidos y por haber. Sin más remedio, Lux acude al magno evento, un enfrentamiento digno de gladiadores modernos. Lisa y Lux lucharán portando los míticos Drag Ride, armaduras mecánicas que dotan al portador de fuerza y resistencia sobrehumana. El caballero con mayor rango tendrá el Drag Ride más poder. Nada más empezar, Lux nota que Lisa tiene una ventaja abismal sobre él. Rápidamente intenta atacar con su espada, pero no consigue hacerle daño. De pronto el peso de sus errores comienzan a caer sobre su cabeza, al ver que Lisa es dominada por una ira asesina que solo se calmará cuando lo tenga de rodillas suplicando piedad. Lux trata de tranquilizarla con una disculpa por haberla manoseado en el baño. Contrario a lo que espera, Lisa entra en cólera, escupiendo una lluvia de balas antes de que se acabe el tiempo y la justa termine en empate. Queriendo conservar su honor, Lisa usa su técnica especial para dejarlo sin más alternativas que pedirle perdón lamiendo sus botas. Sin embargo, Lux no está listo para bajar la guardia, pues un monstruo irrumpe en la escena, causando un caos en la arena. Aquella bestia es una gárgola, un ser mítico de nula inteligencia y apetito insaciable. Sin dudar, Lux le propone a su contrincante una tregua para vencer a la gárgola y salvar a sus compañeras mientras tengan tiempo. Lisa se traga su orgullo y acepta trabajar codo a codo, confiando en el débil invencible. Enemigos se unen, pero la gárgola golpea incansablemente tratando de derribarlos. Lisa deja que Lux tome la delantera y sea él quien mate a la gárgola. El público se paraliza, cambiando el miedo por gritos de aliento para sus compañeros. Después de una larga pelea, ambos demuestran que ellos pueden ser más que cualquier bestia que se atreva a perturbar la paz. El encuentro finaliza con Lux
malherido e inconsciente por la pérdida de sangre. Mientras se recupera, Lisa lo cuida, más por compromiso que por el placer de ayudarle. A Lux no le importa si está ahí por obligación o por gusto. Al tenerla a su lado, le hace sentir una tranquilidad que antes le era ajena. Ya en la intimidad, la princesa le confía un secreto mortal a su compañero de armas. La princesa Lizarte lleva en su piel la cicatriz de la vergüenza, la marca del imperio, lo cual significa deshonra sobre toda su familia y todo su porvenir. Lux quiere saber más de ella e indagar en su pasado, creyendo que nadie los escucha, aunque el mundo les dice sutilmente que no es el momento de revelar los secretos que duermen en sus labios. Casi de inmediato, le hacen saber que ha sido aceptado como cadete a caballero real. Ahora vivirá bajo el mismo techo que Lisa, Airi y un sinfín de chicas hermosas hasta donde alcanza la vista. Al día siguiente, Lux se presenta ante sus compañeras de la academia. Más allá de la extrañeza del momento por ser el único hombre de la escuela, Lux se siente feliz de reencontrarse con una querida amiga de la infancia, Pilufy Ingram, o Pil para él, quien aún le guarda mucho cariño y un lugar especial dentro de su abultado pecho. Lisa observa con cierto recelo cómo las demás se fijan en Lux cuando antes lo miraban con asco. Además, se empieza a sentir desplazada por su recién amigo. Para marcar su lugar como la primera que puso a mil su corazón, le pide a Lux que sea su asistente, pues tienen la confianza de haberse visto hasta la conciencia en los baños. Esto molesta enormemente a Pil, que desea ser quien se llevará la inocencia de su amigo. Antes que la discusión escale entre los dos, otra compañera, Krulcifer, lo saca del medio. En vez de asegurarse que esté bien, Krulcifer va directo al grano para preguntarle si conoce al héroe negro, un caballero legendario que únicamente armado con Darkrai hizo que cayera el antiguo imperio, y con quien tiene una cuenta pendiente que no puede ignorar. Lux se hace el desentendido diciendo que no sabe de lo que habla. Krulcifer le pide que lo encuentre, pues tiene cuentas pendientes con él. A raíz de su plática, Lux comienza a recordar momentos que estaban mejor sepultados en el olvido. Nuestro prota va a dormir reviviendo aquellas memorias amargas como la hiel que lo siguen hiriendo. Al despertar es recibido con la suavidad y calor de un nuevo día. Grande es su sorpresa de que esa calidez y delicadeza proviene del pecho de Pil. La directora le asignó su habitación para que Pilufy tenga donde dormir, dado que no hay habitaciones disponibles. Al pensar de lo que pudo pasar en medio de sus sueños a Lux, se le cae la cara de pena, mortificación y vergüenza de haber dormido con el calor de su pecho a su lado como cuando eran niños. Lejos del bochorno, Lux cumple sus responsabilidades como intendente en el taller mecánico de la institución. Ya se encargó de sus tareas porque pasó la noche en vela reparando su Darkrai como muestra de respeto por su valentía. Con el resto de la tarde libre, Lisa lo lleva a recorrer la ciudad para comer cosas ricas, contemplar el reino que se postra ante sus pies y darle una explicación a las mariposas que atacan su estómago cada vez que se ven, deseando que el tiempo no transcurriera porque es cruel. Ya en confianza, Lisa le revela el origen de su marca que oculta con tanta apresión. Hace 5 años fue capturada por el antiguo imperio, ya que su padre participó en el golpe de estado que lo derrocó. Lisa esperó días, semanas y meses a que su progenitor o uno de sus hombres la rescataran, pero su padre eligió a la causa antes que a su propia hija. Lisa quiso matarse, dejando que su orgullo se hiciera pedazos cuando al fin su padre murió. Entre su cautiverio, sus secuestradores la marcaron con un metal fundido como signo de vergüenza. Al volverse princesa del nuevo reino, ocultó la marca a sus súbditos. Si algún día se llega a saber lo que se esconde detrás de la seda que cubre su piel, todo lo que ha soportado habrá valido para nada. Lisa le pregunta qué sintió al perder todo lo que alguna vez amó de un momento a otro. Esa duda lo acosa en sus sueños. Lux revive una y otra vez cuando un rostro conocido manchado de sangre lo llamó débil, porque le faltó odio para seguir asesinando. Después de una agitada noche de pesadillas interminables, el expríncipe despierta como si nada hubiera pasado, porque el deber llama a la puerta. Un monstruo apareció al sur del reino, por lo tanto, los caballeros van en camino. Las chicas deben alistarse y acudir lo antes posible a fin de evitar que la amenaza se extienda a las faldas del imperio. Al llegar, los guerreros se topan con una masa amorfa gelatinosa del que brotan gárgolas que atacan a los estudiantes. De pronto el capitán de los caballeros se levanta usando un silbato para atraer a los monstruos. Este manda a sus
secuaces a atacar y dejarla en el suelo. Lisa se rinde creyendo que falló como reina. El traidor quiere terminar con ella, no sin antes revelarle que fue él quien la secuestró hace 5 años. El traidor marca el final de Lisa, así como marcó su piel. No hay nada que hacer hasta que Lux llega a la velocidad del rayo, listo para mostrarse como realmente es. El caballero negro que destruyó al Imperio armado con su espada y su Drag Ride. De nuevo los demonios de su pasado lo persiguen, aunque su fuerza de voluntad es más fuerte que el acero de cualquier espada. Lux mira a Lizarte, jurando que la protegerá como no pudo proteger a los que amaba hace 5 años. Al regresar, sus compañeras le preparan una fiesta de bienvenida por salvarlas. Todas quieren llevarse un pedacito de él a sus dormitorios. Por lo tanto, la directora organiza una competencia. Quien gane se quedará con él por una semana y podrá hacer con él lo que le venga en gana. Lux corre como alma que lleva el diablo, tratando de escapar solo para ser atrapado por Pil. Al liberarse de ella, se esconde en un almacén con tanta mala suerte que Crucifer le tiende una trampa para quedarse con él y hacerlo su novio por una semana. En cambio, Lux y Airi tienen problemas más serios. Relie le muestra el silbato de hueso que controla a las gárgolas. Además de la investigación, los hermanos deben averiguar si es un simple silbato o la llave a las puertas del inframundo. A la mañana siguiente, Lux acompaña a su reciente novia platicando, estudiando hasta tarde y paseando por las calles del reino. Crucifer revela que se interesó en él porque a su lado se olvida del mundo de obligaciones que le aguardan cuando muera la tarde. La calma del momento se rompe cuando un grupo de caballeros lo interceptan en un callejón sin salida. Lux trata de repelerlos, pero sin su Drag Ride está a merced de sus oponentes. Crucifer toma las riendas de su pelea usando su Drag Ride con una maestría excepcional. Lux se queda asombrado por su novia, que se mueve con la gracia de un cisne negro que danza al son de las balas. Los novios cenan en una posada, felices de sobrevivir un día más, cuando son interrumpidos por un hombre de dorada peluca y nobles modales, quien se presenta como Balceride Kreutzer, uno de los 4 grandes nobles y prometido de Crucifer. De inmediato, Crucifer le aclara que su compromiso no es con ella, pues está saliendo con Lux. Balceride enfurece al ser rechazado por su prometida, por lo que le exige una satisfacción al invencible más débil. El ganador se quedará con la hermosa doncella de los cabellos azules. Crucifer le agradece por aceptar la pelea, aun cuando no es rival para uno de los grandes nobles. Por si fuera poco, Lux debe trabajar, investigar sobre el silbato de hueso y entrenar para el duelo, lo que consume toda su energía hasta quedarse dormido en clase. Para su suerte, su compañera de clase Tilfur convenció a Lisa y Pil para volverse sus mates y satisfacerlo incluso hasta en sus fantasías más indecentes. Al principio se extraña de ser atendido a cuerpo de rey, pero se toma un descanso antes que el deber toque su puerta. A su vez, en algún lugar de un gran país, los 4 grandes nobles debaten sobre el futuro de la gente ordinaria. Dado que los monstruos han despertado de las ruinas, temen que una fuerza superior llamada Ragnarok se levante de su letargo y llene al mundo de caos y destrucción. Al fin de saber más, Warkrutzer, el padre de Balceride, propone enviar a las caballeras dragón para investigar las ruinas. Esa noche, Relie le encomienda a Lux quedarse con el silbato de hueso como parte de su misión en la operación de mañana. Lux acata la orden sin ninguna queja, para descansar algo en los baños pensando que estaría solo. Grande es su sorpresa al abrir los ojos. Ve a Pil como Dios la trajo al mundo. Mientras piensa cómo salir de ahí, el suave aroma de Pil lo embriaga hasta la inconsciencia, olvidando por esa noche el gran peso que guarda en su espalda. A la mañana siguiente, las chicas y Lux esperan las instrucciones del ataque. Todas quedan extrañadas al ver que serán comandadas por Balceride. Lisa y Lux protestan por la decisión, aunque sus quejas son menospreciadas por el noble. Crucifer se limita a tragarse su enojo y a acatar órdenes. Las ruinas están infestadas de gárgolas que se esparcen por el cielo. Balceride se toma un momento para restregarle su poder a Lux, proponiéndole que si mata más gárgolas que él, olvidará el duelo. No obstante, las ruinas explotan en una forma de energía que los expulsa del campo de batalla. Crucifer se da cuenta que están dentro de las ruinas. Lux espera que Crucifer se recupere, pero continúa caminando hasta el gran árbol místico que se levanta en el centro de las ruinas, esperando la llave que libere a lo que ahí se oculta. Al llegar, Lux descubre que la llave siempre estuvo con él. No es el silbato, es Crucifer, la última sobreviviente de la gente de las ruinas. Cuando era pequeña, la casa Einfolk del país religioso del norte Imi la encontró en las ruinas sin nadie a su alrededor. Al ser adoptada, los Einfolk fueron indiferentes
diferentes con ella, tratándola como un vínculo entre el pasado y el futuro en vez de una persona. Por ello no le importa morir ahí mismo si ese ha sido su destino. Lux trata de regresarle la esperanza, contándole cómo su madre murió en un accidente que él causó cuando era niño. La gente comenzó a rechazarlo debido a su resentimiento a la familia real. Cuando el mundo le dio la espalda, solo Pillufi se apiadó de él. Por ello quiere devolverle la ilusión de un nuevo día, como Pil lo hizo por él. Afortunadamente Lisa movió cielo, mar y tierra con su Drag Ride para liberarlos de las ruinas y regresarlos a la superficie, porque esa noche es el gran duelo. Cuando la tarde languidece, los prometidos reales se ven las caras. Uno lucha por sus intereses y la otra por ser dueña de su destino. Si bien Crucifer tiene el alma de una guerrera, su cuerpo no le corresponde como debe. Valseride se divierte con sus penas y sus sentimientos, creyendo ser esclavo y amo del universo. Cuando todo parecía perdido, una espada cruza el cielo en dirección del caballero, apartándolo de su camino. De la nada Lux aparece armado con su Drag Ride negro para defender el honor de su falsa novia, como le juró en las ruinas. La espectacular pelea sacude la tierra, dándole ventaja a Valseride por su descomunal fuerza. A lo lejos Crucifer le ruega que pare, porque no ganará nada del duelo. No obstante, Lux le hace saber que no hay tesoro más valioso en este mundo que verla sonreír libre de toda tristeza. El duelo termina favorablemente para la parejita de tortolitos, que consiguen anular el compromiso con la familia Kreutzer. Al concluir la cita, Crucifer le pide que no le pregunte nada, pues nada habrá de explicarle. Solamente quiere morderle los labios y llenarse de él con sus besos. Sí, todo muy romántico, pero la historia debe continuar. Los problemas no dejan de aparecer debido a los reportes de un mirón que ronda la academia. A simple vista no parece un problema grave, a no ser por un pequeño detalle. Una de las estudiantes de tercer año es una de las 4 grandes nobles. Es conocida por odiar a los hombres, Celestia Ralgris. Para matar 2 pájaros de un tiro, su compañera Charis tiene una brillante idea para atrapar al mirón. Convertir a Lux en un trapito para usarlo como carnada y atraparlo con las manos en la masa. Sin embargo, todo se va al garete cuando Lux encuentra al pervertido, mientras veía a Celestia hablando con un gatito, terminando con el fisgón escapando y con Lux casi siendo descubierto. Sorpresivamente Celestia la cura de sus heridas sin descubrir quién se esconde detrás de la peluca. Lux está en un dilema, ya que debe hablar con Celestia para evitar el Ragnarok. Por si fuera poco, debe lidiar que 2 chicas hermosas se peleen por él a todas horas. Pobre, Dios le da sus mejores batallas a sus peores guerreros. A pesar de sus dudas, Lux encara a Celestia haciendo de oídos sordos a las negativas que la noble tiene hacia los hombres. Antes que la discusión escale, Relie resuelve la pelea proponiéndoles un duelo a muerte con cuchillos. Antes de la justa, las chicas y Lux son entrenados por Celestia en una isla lejos de cualquier distracción. Al terminar, la noble pide las hábiles manos de su amiga para que le dé un masaje. Lux encomienda a Dios, los santos y a Blue Demon para que no lo descubran. Celestia se alegra de compartir un rato de tranquilidad con su reciente amiga. A la mañana siguiente le pide que la acompañe por el pueblo a probarse trajes de baño, comer cosas ricas y descansar un poco, pese a que Celestia quiere mantener su careta de líder implacable e incorruptible. En la intimidad, Celestia se sincera con Lux, revelando que todo en su careta es una farsa para no demostrar debilidad, que tras la vanidad está la verdad que nunca habrá de contar. En pocas palabras, Celestia no odia a los hombres, solo finge hacerlo, tal vez porque la adulación le ha roto el corazón. Le pide que la comprenda si ya ni en ella confía, porque el miedo le ha hecho el corazón frío. Celestia no sospecha que aquella amiga a la que le ha confiado sus más profundos secretos es un trapito disfrazado. Por ende sigue su vida acallando los latidos de su corazón y las advertencias de su compañera fiel Sania. No todo en esta vida es entrenamiento, trabajo y peleas para el joven Arcadia. También hay tiempo para divertirse, desde Reli hasta Iri, que deslumbran miradas y atrapan suspiros con sus coquetos conjuntos que cubren sus delicados cuerpos. Pese a las buenas intenciones, la relación entre Celestia y Lux se quiebra cada vez más. Cuando calienta el sol allá en la playa, el duelo tiene lugar. Los caballeros desenvainan sus espadas, montan sus Drag Ride y pelean olvidando que son compañeros en la misma lucha. Por su parte, Charis y Tilfur custodian los alrededores, encontrando al fisgón que merodeaba la academia. Grande es su sorpresa cuando el mirón resulta ser la fiel compañera de Celestia, Sania, una espía de la República
República de Heybur que tiene la misión de acabar con la monarquía. La justa de los caballeros se interrumpe por el ataque de Zania que despierta al Ragnarok. Celestia quiere encargarse de Zania para lidiar con la traición que apuñala su corazón. Lux le dice que es una locura. Antes de parar el ataque de la espía, siente un escalofrío al ver a lo lejos un rostro conocido. Sin poder hacer nada, ambos son imbuidos por el Ragnarok que drena su energía lentamente. Celestia da todo por perdido hasta que Lux le muestra que siempre puede confiar en la amiga que le tendió una mano. El débil invencible se muestra como el caballero negro que vence al Ragnarok en menos de un parpadeo. Su preocupación es desenmascarar a este extraño desconocido. No obstante, ese extraño no es un nefasto medio hermano Fugil. Es alguien muy parecido que se hace llamar Hayes, que no descansaría hasta apoderarse del poder que duerme en las ruinas. Al terminar la pelea, un sentimiento agridulce ahoga a Celestia. Por una parte está furiosa porque un hombre conozca sus secretos, pero por otra parte agradece que haya sido él quien la salvara, así que le da su bendición para seguir en la academia y llamarla amiga. Después de la pelea, Lux acude a ver a Pil, que se perdió a la mitad de la pelea. Su mirada soñolienta le recuerda las cosas lindas que el tiempo se encargó de enterrar. Desafortunadamente no puede quedarse, puesto que debe prepararse para lo que vendrá. En medio de la noche, las ruinas se elevaron al cielo en forma de una ballena gigante que amenaza la paz. Krulcifer, Lisa, Pil, Lux y las demás se adentran en las profundidades de la bestia sin saber lo que les espera. Relie opta por separarlas en grupos, enviando a Lux, Nox y a Iri a explorar las ruinas. Nada más dan un paso, encuentran a una chica de coletas celestes que no parece humana. La criatura se presenta como Krusche, una inteligencia artificial con amnesia que resguarda las ruinas. Krulcifer y Lux la llevan con el resto para ayudarle a encontrar los archivos de su pasado y el dichoso creador que tanto menciona. Mientras siguen investigando, Lux se hace cargo de Pil, que sigue muy débil. Su condición empeora al llegar al criadero de gárgolas que custodian el lugar. Lux le sugiere a Pil y Relie que se vayan. Sin embargo, las hermanas se niegan a retroceder. Así como lo oyes, Pilufy y la directora Relie son hermanas, pero ese no sería lo único que Lux descubriría. De la nada son expulsados de las ruinas a la superficie. A los amigos los invade un vendaval de emociones embotelladas que los ciega de su objetivo. Sin saberlo, ya habían estado ahí hace 5 años. La inocencia de la escena de su primer beso entre ambos se ve opacada por la oscuridad que corrompe a Pilufy, quien toma del cuello a su otrora amigo sin entender de razones, solamente obedeciendo una voz como familiar. Entre tanto, la caballería se encarga de las gárgolas sin siquiera sospechar lo que está pasando afuera. Entre las sombras aparece Hayes como la voz que controla a Pil, que tiene implantada la semilla de Ragnarok. Aparentemente, Pilufy fue víctima de experimentos humanos usando pociones y armas por autoridades militares del viejo imperio Arcadia, porque el motivo de sus dolores se debe a que se resiste a tomar las órdenes que le implantaron. Hayes le propone algo: si va con ella a las ruinas y la utiliza como la llave que despierte el Ragnarok, se salvará. De lo contrario, su eterna agonía solo terminará. Al cabo de unos días de eterno sufrimiento, morirá. Desesperado, Lux y las chicas regresan a las ruinas con más dudas que certezas. No pasa mucho tiempo hasta que todo se complica. Gracias a la Krusche, que recupera sus archivos de memoria, Haye y Pil entran a las ruinas con la firme misión de llevarse la tecnología del lugar, no dejar sobrevivientes. Hayes ya se sentía ganador cuando el sonido del silbato revierte el control de Pil. Esto les da tiempo de liberarse y usar sus Drag Rai contra Haye. Pese a su fuerza, Lux es aprisionado por el Ragnarok, obligándolo a rendirse o seguir luchando aún si le cuesta la vida. Lux tiene claro que es mejor morir de pie a vivir de rodillas. Con eso toma la energía que ha guardado de rencores añejos y la expulsa, destruyendo las ruinas con Haye dentro. Lo que haga falta con tal de regresar a casa y ver el amanecer reflejado en los tiernos ojos de Pilufy. Nuevamente Lux es recibido con bombo y platillo por su magnífica victoria, con un banquete para alimentar un ejército. Relie se une a los festejos, no sin antes anunciar que la academia participará en la fiesta nacional de la fundación, un magno evento que reunirá a los habitantes por varios días. Nada más es anunciada, las chicas se pelean por llevarse a Lux en una cita. Como no puede decidir, tendrá una cita con Celestia. La pareja recorre las pintorescas calles del imperio, que se inclinan para verlos caminar y para ponerse las manos en su abultado del otro. Luego de salir con Celestia, Lux se vuelve a vestir de seda para una segunda cita con Krulcifer. La música va llegando al último compás que los dos amantes recorren al ritmo de sus latidos. Ahora que estamos en la pista, ella y él, no quiero que dejen de bailar. Así pues vienen otros ritmos que los quieren separar. Krulcifer le pide un último beso antes de que esa dulce mentira termine, porque no iba a pensar que después de ese baile se iba a enamorar. La velada sigue pasando y es el turno de Pil, que lo espera pacientemente en las puertas del colegio. Sus demás compañeras
y Relie miran expectantes a la cita que transcurre a puertas cerradas. Contrario a deseos de su hermana, Pilufi quiere que Lux duerma en sus piernas con su cabello acomodado ahí en sus brazos y el terciopelo que le brinda su regazo. Lux duerme con la ilusión de que despertará mañana con el calor y un nuevo día en la ventana, porque fue algo hermoso dormir con ella. Cuando la tarde languidece, Lux corre a la última cita del día. Lisa lo estuvo esperando bajo la lluvia 1000 horas. Bajo el fulgor de las estrellas, le ruega que sea su caballero. A Lisa no le importa su pasado o su pecado con tal de escuchar una respuesta. Lizarete no quiere saber que ha tenido horas felices aún sin estar ella. Pese a querer aparentar dureza, Lisa lo quiere tanto que se encela hasta de lo que pudo ser, creyendo que por eso es que ella vive tan intranquila. Un día que Airi y Lux hablan de cosas sin importancia, son interrumpidos por Yoruka Kirihime, una caballero dragón de un antiguo imperio al servicio de la familia del emperador. Cada parte de su ser, desde el cabello más pequeño hasta su cuerpo entero, está a la entera disposición de su amo, o sea, de Lux. Naturalmente Lux no entiende nada, y Airi cree que es una asesina de un imperio enemigo que espera el momento indicado para apuñalarlo por la espalda. Por el contrario, Yoruka le entierra otras cosas en la espalda para complacer a su amo. Yoruka no planea matarlo ni hacerle daño. Lo único que quiere es enamorar a Lux y con él restablecer la historia del antiguo imperio, aun si debe pelear con todas las pretendientes que Lux tiene a sus espaldas. Algún tiempo después, los preparativos para la fiesta nacional continúan. Lisa prepara su discurso de bienvenida. Lux sigue pensando si ser su caballero y si las facciones enemigas ponen en marcha su plan para aniquilar a todos en la academia. El Consejo de los Cuatro Grandes y la reina del imperio Atismata, Rafi Atismata, tía de Lisa, le informa a Irir y Lux que los sobrevivientes del antiguo imperio están planeando algo para después del festival. Su majestad les ordena recapturar a los residentes y evitar un desastre mayor. Si lo hacen, su deuda con el imperio y todos los cargos en su contra serán eliminados. Lux no duda un segundo en aceptar por darle a su hermana un mañana mejor. El débil invencible encarga los ajustes de su drag ride a Lisa, mientras Lux investiga a su sirviente Yoruga. Esta explica que al igual que él, debe hacer sacrificios por su hermano, con la diferencia que su hermanito fue asesinado, por lo que le desea la mejor de las suertes porque la necesitará. A la mañana siguiente la ciudad se viste de gala para recibir a los caballeros que se batirán a duelo. Los más grandes guerreros lucharán hasta el último aliento con tal de levantarse con la victoria. Uno a uno van cayendo hasta que llega el turno de Lisa y Crucifer. En un momento dado, el drag ride pierde el control y ataca al público. Crucifer la congela a mitad del combate, dejándola fuera de la competencia. Los jueces la culpan por casi ocasionar una tragedia, poniéndola tras las rejas y trayendo deshonra a la casa real. Lux sale volando en busca de la responsable. Para su infortunio, era una trampa plantada por Sania. La espía invoca a las gárgolas que lo obligan a llegar hasta una fortaleza de la resistencia, quienes lo ponen a salvo. Esa noche Airi trata de explicar lo sucedido con Lux pese a ser una misión secreta. Las chicas sospechan de Yoruka, pero eso no es lo importante. Sin importar quién fue, deben hacer dos cosas: rescatar a Lisa y encontrar a Lux, que está siendo asediado por los sobrevivientes del antiguo imperio. El séptimo príncipe coronado del imperio de Arcadia se encuentra entre la espada y la pared. Por una parte está peleando contra las fuerzas rebeldes, por la otra debe evitar que el guerrero gigante llegue a la ciudad. Entre tanto, Airi y compañía alistan las defensas de la academia, sin sospechar que en los calabozos del castillo, Sania le ofrece a Lisa rendirse y entregar la corona a fin de evitar más muertes. Si al fin y al cabo ya es una traidora del antiguo imperio, que en su piel está grabada el recuerdo de su traición. Sorpresivamente Lux llega para salvarla de sus captores. Con la frente en alto seca su llanto y se va a luchar contra los monstruos de su pasado que la matan y enloquecen. Los príncipes de un reino que palidece ante su fuerza vuelven a pelear codo a codo, al igual que ese día que el destino los juntó en su camino. Lizarete y Lux se lanzan como un Quijote ante la furia de su rival, logrando que el gigante fundador caiga por su propio peso. La caída sacude la tierra, aunque Haye se levanta para seguir luchando por su causa perdida. Lux se aparta de la pelea para encarar a su sirviente con la tristeza de encontrar una razón para pelear contra ella. Yoruka trata que su amo comprenda que lo hace para vengar a su hermano asesinado por el imperio. Al ver que seguir insistiendo sería necedad, lo enfrenta al fin que ya le dio su cariño, fe y vida entera. Lux la neutraliza en un parpadeo para dejarla recostada reflexionando sobre lo que creía correcto y salvar a Lisa de una muerte segura. Haye pretende usar un rayo con el poder del sol para evaporar al imperio
imperio de una vez por todas. Sin embargo, Yoruka neutraliza a la Crusche, procurando que los planes de Haye se vayan al garete. Frustrado, Haye ataca con una furia asesina con tal de cumplir su objetivo, aun si debe asesinar a todos los habitantes del reino uno por uno. No obstante, la voluntad de Lux es mucho más poderosa que cualquier enemigo que osen arrebatarle la tranquilidad que tanto le ha costado. En el corazón de Lux no queda espacio para el rencor y no se avergüenza de ello, pues puede ser cobarde quien perdona un alma cegada por la rabia. Ahora aquel valiente, volviendo a ver a su amada, vuelve a abrazarla, como el bonito sentimiento de haberlo dado todo por ella, porque también bonita era su madre. Si llegaste a esta parte del video, comenta esternocleidomastoideo. De la misma manera quiero enviarle un saludo a los que se volvieron aventureros en la opción miembros del canal. Yo soy el Doctor E y tú eres sexy.